Hola, esta es la primera lección de un curso que complementa a un curso introductorio a la mecánica analítica. Aquí vamos a suponer que ya están familiarizados con las formulaciones lagrangiana y hamiltoniana de la mecánica, y el primer tema que vamos a tocar se refiere al movimiento de un cuerpo rígido con un punto fijo. Este tema se puede también, por supuesto, estudiar utilizando, por ejemplo, la mecánica vectorial, es decir, con el lenguaje vectorial uno puede estudiar el movimiento de un cuerpo rígido, pero aquí el énfasis está en el uso de la formulación lagrangiana. Las otras aplicaciones que vamos a ver posteriormente se refieren a sistemas continuos, es decir, sistemas que en cierta manera tienen un número infinito de grados de libertad. El caso de campos también a través de la formulación lagrangiana principalmente. Y el otro gran tema que vamos a discutir tiene que ver con la relación entre simetrías de las lagrangianas o hamiltonianas y las leyes de conservación. Ya sabemos de la mecánica elemental que el concepto de una masa puntual o una partícula puntual es algo muy útil en la mecánica, pero también sabemos que en algunos casos es importante tomar en cuenta el hecho de que algunos cuerpos tienen una cierta extensión. Aquí lo que vamos a hacer es tratar cuerpos que tienen algún cierto tamaño que no es despreciable, pero que su forma es algo fijo, y en este caso vamos a hablar de un cuerpo rígido. De otra forma de definirlo, lo que queremos decir es que un cuerpo rígido va a estar formado quizá por muchas partículas, muchas partes pequeñas, cuyas distancias entre esas partículas se mantienen constantes. Si por ejemplo pensamos que este cuerpo está formada por átomos o moléculas, aquí lo que queremos precisamente es que las distancias entre esos átomos o moléculas sea algo constante en el tiempo. Entonces, el primer caso que vamos a tratar para que todo el análisis sea un poquito más familiar y accesible es el caso de la rotación alrededor de un eje fijo. Y aquí por fijo queremos decir que no cambia con respecto a un sistema de referencia inercial. Hay que recalcar que en la mecánica newtoniana, así como en la relatividad especial, el concepto de velocidad absoluta o reposo absoluto no tiene sentido. Entonces aquí cuando hablamos de un punto fijo o un eje fijo, queremos decir que está fijo respecto a algún sistema de referencia inercial, insisto. Entonces tenemos aquí un cuerpo y un eje que no necesariamente tiene que pasar a través de este cuerpo. Podría ocurrir que este cuerpo rígido esté separado del eje y aún así podemos tener rotación alrededor de ese eje. Omega, como es costumbre, va a representar la velocidad angular y esta cantidad no necesariamente es constante en el tiempo, sino que la velocidad con la que gira este cuerpo puede estar cambiando continuamente en el tiempo. Utilizando los conceptos elementales de la mecánica clásica, sabemos que la energía cinética con la que está girando este cuerpo se puede calcular simplemente sumando las energías cinéticas de partículas que podemos considerar prácticamente como puntuales que van a formar este cuerpo. Aquí alfa es una etiqueta que nos sirve para distinguir esas diferentes partes en que podemos dividir mentalmente a este cuerpo rígido, y R alfa es la distancia a la que se encuentra esta partícula puntual del eje de rotación. Este R alfa sería la distancia medida, por supuesto, en dirección perpendicular al eje. Entonces la velocidad con la que está girando esta partícula se puede calcular simplemente multiplicando la velocidad angular por esta distancia R alfa. Por lo tanto, la energía cinética total de este cuerpo debido a su rotación es la suma sobre todas las partículas que forman este cuerpo de 1/2 de la masa de cada pedacito por la velocidad de cada pedazo, que se puede calcular así. Insisto, esta omega es común para todos los puntos que están formando este cuerpo rígido. Así es de que esta omega se puede separar de la suma, quedando una expresión como esta. Y esto que está aquí en medio, esta suma de alfa igual a 1 hasta n mayúscula, debe quedar claro, es el número de partes en que estamos dividiendo este cuerpo. La idea es que cada uno de estos pedacitos sea tan pequeño que se pueda tratar efectivamente como si fuera un punto, y para eso entonces esta n puede ser un número muy grande.
Esta suma que está aquí, que tiene claramente dimensiones de masa por longitud al cuadrado, es lo que se define como el momento de inercia de este cuerpo alrededor de este eje. Entonces esta I de inercia se puede representar de esta manera, pero hay otras expresiones que van a ser particularmente útiles más adelante cuando comparemos estos resultados particulares con lo que trataremos posteriormente. Entonces, utilizando esta definición, lo que podemos ver es que la distancia que aquí interviene se puede poner también en términos de los vectores de posición de estas partículas con respecto a algún origen que nosotros podemos escoger arbitrariamente, pero por conveniencia tomamos el origen sobre el eje de rotación. Aquí conviene de una vez establecer una convención que ya posiblemente ustedes conozcan. Omega, como dije antes, es una velocidad angular, sería una cantidad escalar simplemente, pero podemos verla como un vector, de tal forma que la dirección de este vector nos dice la dirección del eje de giro y el sentido de este vector va a estar determinado por la regla de la mano derecha. Si con el pulgar de la mano derecha lo hacemos coincidir con la dirección de omega, los restantes dedos de la mano derecha nos van a decir cuál es el sentido en el que tiene que girar este cuerpo, lo que está aquí tratado de representar con esta flecha que se ve en el extremo. Entonces, lo que se puede ver de la definición elemental de la función seno es que, como aquí tenemos un triángulo rectángulo, aquí hay un ángulo recto, esta distancia r alfa se puede establecer en términos de la magnitud de este vector por el seno del ángulo que se forma entre el eje de rotación y el vector de posición de esta partícula. Como aquí lo que necesitamos en la definición del momento de inercia es r alfa al cuadrado, elevamos al cuadrado y utilizamos esta identidad trigonométrica. Y ahora, distribuyendo, podemos recordar que el coseno aparece en el desarrollo del producto punto. Esta expresión que está dentro del paréntesis se puede escribir también en términos de este producto punto. Recuerden que el producto punto de dos vectores es la magnitud de uno, que aquí se va a cancelar, ya que aquí no aparece, por la magnitud del otro vector, que aquí sí está, por el coseno del ángulo entre esos dos vectores, que es justamente lo que aquí está presente. Entonces, esto y esto es lo mismo, y para abreviar podemos definir un vector de longitud 1 que tenga la misma dirección que omega. Aquí el hecho de que la omega determine el sentido del giro no es tan relevante, porque como aquí esta expresión aparece al cuadrado, si tomamos esta dirección o la contraria, eso no va a afectar el resultado de elevar al cuadrado. Y sustituyendo esta expresión aquí arriba, podemos ver que el momento de inercia se puede expresar también de esta manera. La ventaja de esta fórmula es que esto permite hacer un cálculo, digamos, estándar para estas cantidades una vez que uno escoge un cierto origen y da los vectores de posición de las partículas que forman este cuerpo. De esta expresión ahora fácilmente podemos tratar un límite en el que, en lugar de pensar en partículas puntuales que están formando el cuerpo rígido, podemos pensar en una distribución continua de materia. Entonces, en lugar de una suma sobre una cantidad muy grande quizá de términos, lo que podemos hacer, y esto frecuentemente conviene hacerlo, podemos pensar en una integral sobre todo el volumen ocupado por este cuerpo rígido, y en lugar de la masa de cada partícula podemos sustituir la densidad de masa, esta ρ minúscula representaría la densidad de masa, por dB. Este producto viene a reemplazar la masa de cada partícula. Esto de acuerdo con la definición de densidad de masa, que es masa por unidad de volumen. Esto sería la masa ocupada por, o más bien encerrada, en un elemento de volumen diferencial de B. El resto de lo que se encuentra en el integrando es justamente esta expresión, pero ahora en lugar de que aparezca el subíndice alfa, que era la variable de suma, aquí ahora tenemos un vector de posición que va a corresponder a las variables de integración que tendríamos en esta integral triple. Aquí noten que se trata de una integral triple que estamos indicando simplemente con este símbolo sencillo, pero aquí debe de quedar claro que en realidad es una
integral triple. En los libros de cálculo en varias variables, cálculo integral, precisamente uno puede ver una buena cantidad de ejemplos en donde justamente se trata de calcular esta clase de integrales. Es decir, un ejemplo bastante simple, bastante accesible, bastante común en los textos, precisamente corresponde a cálculos de esta naturaleza. Aquí simplemente pues recalco que el resultado de esta suma o de esta integral tiene que ser un número real, es decir, aquí lo que estamos integrando es una función, pero una vez que estamos calculando la integral, el resultado de todo esto es un solo número y su valor va a depender del cuerpo que aquí tengamos, es decir, qué densidad tiene, qué forma tiene, y también depende del eje de rotación que hayamos escogido. Si en lugar de que tengamos este eje tal como se ve en esta figura, tomamos cualquier otro eje que, como dije antes, puede pasar a través del cuerpo o no, con diferentes direcciones, diferentes puntos por donde cruce este eje, vamos a poder tener diferentes números reales que son estos momentos de inercia. Antes de dejar este caso sencillo, vamos a hablar también acerca del momento angular. Hay que recordar que el momento angular, lo mismo que el momento lineal, es una cantidad que frecuentemente es de interés, gracias a que en algunas circunstancias son cantidades conservadas. Ya sabemos, por ejemplo, que en un campo de fuerzas centrales el momento angular se conserva siempre y cuando midamos el vector de posición o definamos este vector de posición desde el centro de fuerza. Entonces aquí tenemos otra vez un sistema de referencia inercial. Vamos a imaginar que estos ejes corresponden a ejes fijos en un sistema de referencia inercial. Solamente en ese caso es donde resulta de utilidad la definición del momento angular, insisto, para que se conserve bajo ciertas condiciones. Entonces lo que tenemos que hacer es emplear sistemas inerciales. Si tenemos aquí una partícula nuevamente de masa m que tiene una cierta velocidad instantánea v, esta expresión es el momento lineal en su forma estándar en la mecánica newtoniana y el momento angular se define como el producto cruz de r y p. En el caso que nos interesa, para un cuerpo rígido que está girando, el movimiento que vamos a tener es un movimiento circular, así es de que en este caso la definición que tenemos dada arriba se puede simplificar y simplemente la magnitud del momento angular va a ser igual a este producto de magnitudes debido a que el ángulo que se forma entre el vector de posición y el momento lineal es un ángulo recto. Entonces por eso aquí la expresión se simplifica de esta manera y entonces lo que vamos a tener es que, de nuevo tomando en cuenta que la velocidad lineal es omega por r, entonces esto es lo que tendríamos para una sola partícula de masa m que se encuentra a una cierta distancia r del eje de rotación. Nuevamente, si ahora pensamos en todo un cuerpo rígido, entonces usando el hecho de que el momento angular también es una magnitud aditiva para todo este cuerpo, la magnitud del momento angular, que conviene escribir así para evitar confusiones con la lagrangiana, que se denota simplemente con una L sin esta flecha. Entonces sumamos cantidades como esta, simplemente tomando en cuenta que cada trocito puede tener una masa distinta y que cada uno de ellos puede encontrarse a una distancia distinta del eje de rotación. Lo único que nuevamente es común es la velocidad angular con la que gira todo este cuerpo, precisamente por tratarse de un cuerpo rígido. Entonces, factorizando esta omega, vemos que otra vez aparece la misma suma que habíamos encontrado previamente en el cálculo de la energía cinética. Y entonces la conclusión es que para un cuerpo rígido, la magnitud del momento angular es I por omega, aquí suponiendo que nuevamente el origen lo tomamos en algún punto sobre el eje de rotación, y de esta igualdad entre magnitudes podemos llegar a una igualdad entre vectores, y aquí sí es crucial la definición que habíamos dado previamente acerca de la dirección de la velocidad angular. La dirección del vector omega, recuerden, de acuerdo con la regla de la mano derecha, va a determinar el eje de giro, la dirección en la que está girando el cuerpo. Y vean que la regla de la mano derecha aquí también está implícita en la forma en que definimos el producto cruz. Recuerden que en esta definición también tenemos que escoger una cierta orientación para poder calcular de forma bien definida
este producto cruz. Entonces, para terminar este caso sencillo, basta simplemente recalcar que en este caso, en donde tenemos un eje de rotación fijo con respecto a un sistema inercial, hay un solo grado de libertad asociado con la rotación. Es decir, si pensamos en un cuerpo que lo único que hace es girar sobre un eje fijo, entonces para ese sistema bastaría una sola coordenada para especificar la configuración, por ejemplo el ángulo alrededor de este eje, y por lo tanto en este movimiento el número de grados de libertad sería 1, que es otra forma de decir lo que frecuentemente se enuncia de esta manera. Ahora vamos a comenzar a tratar el caso más interesante de rotaciones de un cuerpo en donde el eje de rotación no tiene una orientación, una dirección fija en el espacio con respecto a algún sistema de referencia inercial, sino que aquí vamos a hacer las cosas un poquito más interesantes, pensando que el cuerpo rígido, que está aquí representado por este borde color azul, vamos a suponer que gira con un cierto punto fijo. Ese movimiento con un punto fijo claramente no es el movimiento más general que puede tener un cuerpo rígido. El movimiento más general, como ustedes pueden darse cuenta y se puede demostrar con algo más de rigor, correspondería a la composición de un movimiento de traslación y un movimiento de rotación. Pero como el movimiento de traslación es algo que ya conocemos muy bien de la mecánica elemental, tanto a nivel vectorial como a nivel lagrangiano, pues aquí nos concentramos simplemente en los aspectos novedosos que tienen que ver con la rotación. Entonces, lo que va a ser ahora conveniente, y aquí las cosas van a diferir del tratamiento que vimos hace unos minutos, aquí ahora vamos a pensar en dos conjuntos de ejes cartesianos. Vean que en el tratamiento previo, cuando estábamos hablando de rotaciones sobre un eje fijo, todo el análisis era algo bastante simple, bastante elemental. Aquí lo que va a ser conveniente es pensar en dos conjuntos de ejes cartesianos. Por una parte tenemos unos ejes que llamamos x, y, z, y otros ejes cartesianos que vamos a llamar x', y', y z'. Y a lo largo de esos ejes vamos a tener vectores de longitud 1 que van a servir de base para los vectores, por ejemplo, como el vector de posición de esta partícula. Entonces, este vector de posición, por ejemplo, se puede expresar en términos de los vectores E1, E2 y E3, que son vectores de longitud 1, que se encuentran a lo largo de los ejes X, Y y Z. Y similarmente, este mismo vector se puede expresar en términos de otras coordenadas, precisamente x', y', y z', utilizando vectores de longitud 1, pero que ahora van a estar a lo largo de estos ejes representados con estas líneas punteadas. Lo que finalmente vamos a suponer es que los ejes x, y, z corresponden a un sistema inercial y que los ejes x', y', y z' corresponden a otros ejes que van a estar fijos en el cuerpo que ahora vamos a permitir que se mueva, pero manteniendo este punto fijo. Entonces, esta es la situación que queremos tratar y ahora vamos a ver qué es lo que vamos a necesitar para todo esto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es adecuar la notación para los cálculos que realizaremos enseguida. Y aquí, de hecho, la notación va a resultar pues como un ejercicio para lo que uno suele emplear, por ejemplo, en la relatividad especial, la cual pues ya sabemos tiene aplicaciones en otras áreas de la física también. Así es de que esto de la notación de índices que vamos a emplear enseguida, pues es una herramienta que conviene desarrollar, hay que familiarizarse con ella. Así es de que en lo que sigue vamos a hacer énfasis en el uso de esta otra notación. Entonces, en lugar de llamarle x, y, z a las coordenadas de este punto, vamos a llamarles x1, x2 y x3, y en lugar de x', y', z' va a ser conveniente llamarles x1', x2' y x3'. Aquí vean que tendríamos la opción
de llamarles x'1, x'2 y x'3, es decir, poner la prima no en la etiqueta, sino en la x, pero vamos a ver que esta forma de escribir las cosas resulta conveniente y nos va a ayudar a recordar algunas fórmulas de una manera simple. Entonces, la expresión que teníamos previamente para el vector de posición de cualquier punto va a escribirse ahora de esta forma, y como sabemos, una suma como esta se puede abreviar mediante el uso de la sigma, de esta forma. Aquí recuerden, el nombre de la variable de suma es totalmente arbitrario. En lugar de la i podría utilizar cualquier otra letra, pero algo que vamos a estar utilizando en lo sucesivo, siempre que sea posible, es lo que se conoce como la convención de suma. Es decir, vamos a omitir esta sigma, lo cual aquí no significa un ahorro considerable, pero más adelante, cuando aparecen sumas cuádruples, por ejemplo, esto es una conveniencia bastante grande. Esta notación de índices, como decía, es muy útil en la relatividad y también en la teoría de la elasticidad, así es de que conviene familiarizarse con el uso de todo esto, de esta notación en particular. En forma similar, el vector de posición, que se expresa así, tendría esta otra expresión que se puede abreviar mediante esta sumatoria. Aquí la i' toma valores desde 1' hasta 3'. Vean que si hacemos correr este índice sobre esos valores, vamos a tener lo que aquí está desplegado, pero de nuevo esto se puede abreviar todavía más con esta notación, y aquí la convención que vamos a estar utilizando de una manera regular es que hay suma sobre índices repetidos, ya sea que esos índices tengan una prima o no. Aquí, por ejemplo, no la tienen, aquí sí. De nuevo, si aquí pongo xj, ej, es exactamente la misma suma que aquí está indicada. Si aquí yo escribiera xj', ej', es la misma suma que aquí aparece. Bien, entonces ahora hay que precisamente aprovechar el hecho de que estos vectores e1, e2, e3 y e1', e2', e3' forman bases para el espacio euclidiano, que aquí está pues representado por R3. R3 sí es un espacio vectorial, ahí sí tiene sentido hablar del concepto de base. Entonces, si unos ejes giran con respecto a los otros, de hecho no es indispensable que giren, podrían simplemente estar ya desplazados o girados unos respecto a los otros. Ya con eso es suficiente para que tengamos la necesidad de utilizar estos 9 números reales que nos permiten expresar unos vectores de una base en términos de los vectores de otra base. Aquí, regresando a la figura que teníamos en un principio, simplemente imaginen estos 3 vectores de longitud 1, otros vectores a lo largo de las líneas a trazos, y entonces simplemente unos vectores se pueden poner como combinación lineal de los otros y viceversa. Entonces, para eso necesitamos un conjunto de escalares, y aquí vamos a utilizar esta notación. Vamos a indicar por a y j' a esos 9 números, 3 para cada vector, porque estamos hablando de R3 justamente. Y noten ustedes aquí la forma en que aparecen los índices. Aquí, por ejemplo, tenemos un caso ya concreto donde hay una suma sobre j, y esta i' indica cuál es el vector que estamos descomponiendo en términos de la otra base. Estos coeficientes son las entradas de una matriz que se puede formar utilizando las convenciones regulares, es decir, el primer índice va a indicar el número de renglón y el segundo la columna. De acuerdo con esta definición curiosa porque vean ustedes que la i' que aparece aquí a la izquierda, aquí no aparece a la izquierda, y esta j que aquí aparece a la derecha, aquí no aparece a la derecha en este par de índices. Sin embargo, esta forma de escribir las cosas tiene virtudes, pero aquí simplemente hay que recalcar que esto es una convención. Podríamos desde un principio haber escogido el orden al revés, lo cual pudiera parecer como algo más natural, pero vamos a ver más adelante que esto lleva a otras expresiones que en cambio van a parecer más naturales que esta. Entonces, de acuerdo con esta definición, uno puede ver
que, por ejemplo, las entradas que aparecen en esta segunda columna son precisamente las componentes del vector E2' en términos de la base E1, E2, E3. Vean que el segundo índice nos dice cuál es el vector que estamos descomponiendo. Entonces aquí lo que tenemos en común es 2', 2', 2'. Entonces estas son las componentes 1, 2, 3 del vector E2' con respecto a esta base que tiene sus vectores con índices sin la prima. Entonces, esta A precisamente va a servirnos para especificar un conjunto de ejes en función del otro conjunto. Bien, ahora lo que uno puede ver es el hecho de que cada una de estas bases sea una base ortonormal, equivale a que esta matriz A, que aquí hemos definido, sea lo que se llama en el álgebra lineal una matriz ortogonal. Es decir, si calculamos el producto de la A transpuesta por la A, recuerden, transponer esta matriz significa volver estas columnas en renglones, y entonces la respuesta de esta matriz es esta que aquí aparece. Noten, por ejemplo, que aquí teníamos 1', 1', 1', que es ahora lo que aparece en el primer renglón. Y también recordemos que al multiplicar las matrices, lo que tenemos que hacer es ir multiplicando entrada por entrada, por ejemplo, un renglón de aquí con alguna columna de aquí. Pero por la identificación que aquí ya se hizo, esas multiplicaciones que tenemos que hacer para calcular las entradas del producto equivale precisamente a hacer multiplicaciones, productos punto, entre los vectores de la base primada. Por ejemplo, si yo multiplico este renglón por esta columna, aquí lo que estoy utilizando son las componentes del vector E1', y al multiplicar primera con primera, más segunda con segunda, más tercera con tercera, lo que estoy calculando es el producto punto de E1' con sí mismo. Pero como este vector tiene longitud 1, el resultado tiene que ser 1. En cambio, por ejemplo, esta entrada se obtendría de multiplicar este renglón con esta columna, y eso equivale a hacer el producto punto del vector E2' con el vector E1', los cuales son por construcción ortogonales, y eso tiene que darnos 0. Esta entrada, por ejemplo, vendría de multiplicar este segundo renglón con la tercera columna, y eso equivale a hacer el producto punto de E2' con E3', que nuevamente tiene que dar 0. Los unos en la diagonal precisamente vienen del hecho de que los vectores E1', E2' y E3' son vectores unitarios, o más bien vectores unidad de longitud 1, y eso es lo que da precisamente estos unos que se encuentran aquí. Esto, como ustedes pueden reconocer, es la matriz identidad, y eso quiere decir que esta matriz es la inversa de esta, ya que su producto nos da la identidad. Y cualquier matriz real que tenga esta propiedad de que al transponer obtenemos la inversa de la matriz original, se le llama matriz ortogonal. Entre otras cosas, lo que se puede deducir de aquí es que el número de grados de libertad para un cuerpo rígido con un punto fijo es 3. Y la razón es esta. Como ya mencionaba antes, esta matriz A lo que establece es la relación entre unos ejes y otros, entre la posición, digamos, original del cuerpo rígido y la posición que tiene una vez que se ha rotado. Recuerden, si pensamos que los ejes punteados o atrasos que aquí aparecen están fijos en el cuerpo rígido, entonces a medida que este cuerpo se mueve, pues va a ir arrastrando consigo a estos ejes X', Y', Z', y la forma como se mueve el cuerpo rígido entonces va a estar determinada por la matriz A. Pero esta matriz A, que en principio tiene 9 entradas, ven aquí hay 9 números, como ya se indicó antes, esos 9 números no son independientes entre sí porque tienen que satisfacer esta relación que aquí hemos visto. Es decir, aquí tenemos 9 números efectivamente, pero estas combinaciones de ellos tienen que dar ceros y unos. En realidad, aquí esto parece ser 9 ecuaciones independientes, pero en realidad son solamente 6. Es decir, ya con el hecho de que, por ejemplo, esta entrada viene de multiplicar el vector 1 con el vector 2, pero es lo mismo que multiplicar el vector 2 con el vector 1. Así es de que si este vale 0, este también tiene que ser 0 automáticamente. Por lo que el hecho de que el producto punto sea conmutativo equivale a que con tener estos ceros ya esos otros son automáticamente ahí presentes. Entonces en realidad solamente hay 6 igualdades, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y
9 números sujetos a 6 ecuaciones nos dejan libres 3 cantidades, y entonces esta matriz, o esta que tenemos aquí arriba, solamente tiene 3 entradas que nosotros podemos escoger con cierta libertad, y una vez que escogemos esas 3 entradas, ya las otras 6 van a estar determinadas por estas condiciones. Otra forma de convencerse de que el número de grados de libertad para un cuerpo rígido tiene que ser 3 es esto que aquí podemos ver en la figura que teníamos dada originalmente. Y se trata de esto. Para especificar la orientación de este cuerpo con respecto a los ejes X, Y y Z, lo que yo necesito es conocer cómo se encuentran, en qué dirección apuntan estos ejes X', Y' y Z'. Este primer eje, por ejemplo, para saber en qué dirección se encuentra, lo podemos establecer mediante dos ángulos. Si recordamos la definición de las coordenadas esféricas, vean ustedes que con conocer los ángulos θ y φ correspondientes a esta dirección, ya la dirección está determinada. Entonces ya tenemos dos cantidades que van a servir, dos ángulos que servirían para especificar la dirección en la que se encuentra este eje. Una vez que ya sabemos cuál es la dirección en la que se encuentra este eje, los otros dos ejes que nos faltan ya no tienen muchas opciones. Tienen que encontrarse en un plano perpendicular a esta dirección, y en este plano lo único que podemos hacer son rotaciones en una dirección o en la otra, y esas rotaciones se pueden determinar mediante un solo ángulo adicional. Entonces necesitamos dos ángulos para dar esta dirección, y una vez que esta dirección ya está dada, estos dos ejes ya están determinados en un plano, y para decir exactamente qué dirección les toca en ese plano, con un solo ángulo adicional tenemos lo necesario para lograrlo. Ya así se puede ver que con tres magnitudes, tres ángulos, por ejemplo, podemos determinar la orientación de estos ejes con las líneas a trazos con respecto a los otros. Entonces es otra forma que puede servir para convencernos de que efectivamente estamos hablando de un sistema con un número de grados de libertad igual a 3. Lo que aquí se estableció en términos de matrices se puede también establecer utilizando la notación de índices, que como dije es lo que quiero aquí recalcar. Entonces, por ejemplo, si hago el producto punto de EI' con EJ', el resultado puede ser 0 o 1 dependiendo si estos índices son diferentes. Si son diferentes tiene que darme 0, si son iguales tiene que darme 1, porque estos son vectores, tienen longitud 1, y eso se establece mediante esta delta de Kronecker. Aquí hay que recordar que una delta de Kronecker se define precisamente de la forma que ya acabo de señalar. Si los índices son iguales, la delta vale 1, si son distintos, la delta vale 0, que es justamente lo que queremos que aquí ocurra. Pero este vector se puede expresar en términos de la base con los vectores no primados, y este vector se puede expresar de una forma similar. Recuerden, los elementos de la matriz A tienen el índice primado al final. Entonces aquí la regla mnemotécnica es muy sencilla. Aquí tengo un I', entonces la I', por ser primada, tiene que estar forzosamente en esta segunda posición, y el lugar que queda aquí disponible hay que rellenarlo con alguna variable de suma, la que sea, no importa el nombre que tenga. Aquí regreso a lo que teníamos dado como definición. Aquí este índice tiene que coincidir con este. Estos dos tienen que ser iguales entre sí, pero si aquí pongo una J, una K, una L, una M o cualquier otra letra, es exactamente lo mismo que aquí está representado con esta J que está repetida. Entonces aquí precisamente estamos poniendo en operación estas reglas. Entonces EI' se puede escribir así, EJ', otra vez esta J' va en el lugar de las variables primadas, y el resto de los índices tiene que ser una variable de suma, pero no puede ser la K que aquí ya hemos empleado. Entonces tenemos que utilizar alguna otra letra, por ejemplo una L minúscula o una M o una N, cualquier cosa que no aparezca aquí ya utilizada. El problema es que si utilizáramos nuevamente una K, ya no tendríamos posteriormente forma de saber cuál K es la que se suma aquí y cuál es la que se suma después. Es decir, al mezclarse los índices habría confusión. Para evitar esas confusiones tenemos pues que utilizar diferentes letras.
El producto punto es distributivo sobre la suma, así es de que podemos los escalares separarlos y los vectores multiplicarlos entre sí. Entonces vamos a tener AK y prima, ALJ', que podemos separar como de costumbre. Los escalares los desplazamos a la izquierda, lo cual no es realmente indispensable, pero es la costumbre. Y hacemos el producto entre estos vectores y ese producto otra vez se expresa mediante una delta de Kronecker, otra vez por tratarse de una base ortonormal. Si el producto aquí involucra índices iguales, va a darnos un 1. Si los índices son distintos, nos va a dar un 0. Ahora, aquí tenemos una suma sobre L que podemos realizar de inmediato aprovechando la definición de la delta. De la suma sobre la L solamente va a sobrevivir aquel término en el que la K y la L son iguales, porque la delta de otra manera da 0. Y entonces de esta suma sobre K y L, de esta doble suma, solamente van a sobrevivir aquellos términos en donde K y L sean iguales, y entonces de lo que era una suma sobre K y una suma sobre L, nos queda nada más una suma sobre K. Vean que esta suma que aquí está indicada es exactamente lo mismo que tenemos que hacer cuando multiplicamos matrices. Al multiplicar matrices tenemos que hacer sumas de productos, este por este, más este por este, más este por este. Eso es justamente lo que está indicado en esta expresión. Es una suma de productos. Entonces lo que queda es que esta delta de Kronecker tiene que ser igual a este producto de las entradas de la matriz, y esto que está aquí es simplemente otra forma de escribir lo que aquí habíamos obtenido, que el producto de A transpuesta por A es la matriz de identidad. Eso se expresa mediante esta ecuación. En forma similar, si ahora uno comienza con EI por EJ, ya no con primas sino sin primas, entonces uno obtiene una relación similar donde en lugar de que tengamos una suma sobre K, sobre el primer índice, ahora tendríamos una suma sobre el segundo índice. Noten aquí una regla que es muy útil y que conviene estar utilizando frecuentemente. Noten que aquí hay una suma sobre K, entonces esta K es una variable de suma que, como dije, se puede sustituir por cualquier otra letra. Por ejemplo, una M, una L ahora, que ya desapareció. Aquí la K ahora podría ser L, L, M, M, N, N, S, S, lo que sea. Y los índices extra que aquí aparecen, I' y J', son los mismos que tienen que aparecer del lado izquierdo. Es decir, no tendría sentido una igualdad en donde de un lado hay dos índices libres y del otro lado hay 1 o 3 o cualquier otro número. Y además, los nombres de esas variables libres tienen que ser los mismos que aparecen del otro lado. Esta K en cierta forma no es algo libre, es algo que está forzado a correr de 1 a 3. Aquí también hay una suma sobre K', los índices libres son I y J, que son los mismos índices libres que aparecen a la izquierda. Esto que está aquí, tiene la impresión de ser una ecuación, pero en realidad son varias ecuaciones, porque aquí la I puede ser 1, la J puede ser 2, la I puede ser 3, la J puede ser 3 también. Entonces aquí son varias ecuaciones y eso equivale otra vez a lo que teníamos aquí antes. Cuando igualamos matrices, lo que estamos igualando en un caso como este serían 6 entradas. Para que dos matrices sean iguales, tienen que ser iguales entrada por entrada, pero como decía, por tratarse de una matriz simétrica, entonces aquí en realidad no hay 9 ecuaciones independientes, sino solamente 6. Y es lo mismo que ocurre en la expresión que aquí tenemos o en su equivalente que aquí aparece. Vean que esta matriz la habíamos definido originalmente por esta condición y esta relación se puede invertir, es decir, yo puedo escribir los vectores de la base, aquí me equivoqué, en realidad lo que quería era justamente lo contrario. Vean que aquí en la definición original tenemos EI' en términos de la base no primada. Ahora lo que quiero es la base no primada, por ejemplo EK, en función de la base primada, digamos L'. Entonces lo que tiene que ocurrir es que aquí aparezcan K y L', nuevamente recordando que esta A, tal como se ha definido, tiene su primer índice sin prima, el segundo con prima, así es de que si tiene que llevar una K y una L', pues esa es la única forma en que lo puede hacer. Para terminar esta lección, podemos ver que efectivamente esta es la fórmula correcta, recurriendo al método que regularmente uno usaría, es decir,
Si aquí hay una cierta matriz para ir de un conjunto de objetos a otros, mediante la matriz inversa, podríamos entonces ir en el sentido contrario. Y entonces efectivamente lo que podemos ver es que si multiplicamos ambos lados de esta igualdad por la matriz inversa, pero precisamente ya vimos que la matriz inversa de la matriz A es su traspuesta, es lo que habíamos comprobado aquí previamente. Entonces, en este caso, lo que hacemos es lo siguiente. Nos fijamos en el producto de A, por ejemplo, K y prima por E y prima. Lo que voy a hacer es tomar ambos lados de esta igualdad y multiplicarlos por AK y prima. Vean que la K aquí no aparece, así es de que tengo libertad de utilizar ese índice. Aquí aparece una I' que no está sumada, entonces aquí lo que voy a hacer es una suma precisamente. Del lado derecho lo que tenemos entonces sería AK y prima, AJ y prima por EJ. Simplemente ambos lados los multiplicamos por la misma expresión. Hay una suma en ambos casos también. Y ahora noten ustedes que lo que aparece aquí es una suma precisamente como la que tenemos en esta expresión. Hay una suma sobre el segundo índice. Aquí ese segundo índice se llama I'. Aquí se llamaba K', pero como recalcaba, eso no es importante. Lo importante es que el resultado de esa suma va a ser igual a una delta de Kronecker que posee los dos índices que aquí están libres. Y aquí los que están libres son K y J. Entonces todo esto es lo mismo que una delta de índices KJ. Y por lo tanto, todo esto es una delta KJ EJ. Hay una suma sobre J, porque aquí hay una repetición de índices, pero de esa suma solamente sobrevive el término en el que K y J son iguales, por la definición de la delta de Kronecker, otra vez. Entonces, de esta suma, que involucra tres términos, solamente sobrevive aquel término en el que K y J son iguales, quedándonos entonces E sub K simplemente. Entonces, como ustedes deben de poder reconocer, este es este vector, y esta suma es esta suma, con la única diferencia irrelevante de que lo que aquí se llama L', aquí se llama I', pero yo podría aquí llamarle I' para que se vea exactamente igual que esto, pero lo importante es de que en esencia es la misma suma, es exactamente lo mismo. Entonces se puede entonces uno convencer de esta manera de que efectivamente esta es la relación inversa de esta, aunque insisto, la forma aquí rápida de recordar dónde van los índices es simplemente tomando en cuenta que de un lado hay una K libre, aquí tiene que haber una K libre, tiene que haber otros índices y esos otros índices tienen que estar ocultos bajo la suma. Entonces aquí cualquier índice que no sea una K me serviría, y esta es la única respuesta pues que corresponde a esta expresión. Vean que aquí las cosas se ven aparentemente más naturales, porque aquí hay esta proximidad o esta vecindad entre estos índices repetidos, pero eso tiene que ver con que ahora estamos yendo en la dirección contraria. En la siguiente lección vamos a ver cómo nos sirve esto para expresar la energía cinética de un cuerpo rígido que gira con un punto fijo, y vamos a ver cómo todo esto nos lleva a la definición del tensor de inercia de un cuerpo rígido y de su velocidad angular. Bueno, por ahora es todo. Espero que las cosas resulten claras y, como siempre, muchas gracias por su atención y hasta la siguiente.